Muy buenos días a todos. Con el gusto y el placer de darles siempre. En esta ocasión nos tocó venir de Azolín. Hoy no se encuentra con nosotros nuestro hermano Oscar por motivos de algunos compromisos personales, pero aquí estamos con el placer y el gusto de acompañarlos como siempre. Pues bien, hoy vamos a hablar de 3 temas que se quedaron en el tintero la semana próxima pasada. El vínculo entre los masones, los rosacruces, los templarios. Vamos a comenzar a hablar de este tema que ha sido muy apasionante y muy interesante para mucha gente, sobre todo a partir de que Dan Brown hace su aparición con el famoso libro del Código Da Vinci y que después de convertirse en un bestseller, pues empezó a llamar la atención de todas las personas y curiosamente, al igual que pasó en el tiempo de los Rosacruces, todo el mundo se empezó a querer sentir que todos eran grandes conocedores de los secretos y de las cosas que hacían y decían los caballeros templarios. Este tema abarca muchos periodos, abarca muchas situaciones muy importantes, abarca datos muy interesantes para todos nosotros. Ya apuntábamos cuando hicimos la sesión de Cristóbal Colón, como los caballeros templarios, de alguna manera la flota templaria desaparece y ellos se refugian en diferentes lugares de Europa. Entre los más importantes se van a Suiza, se van a Portugal, se van a Italia, se van a España, se van a Escocia, se van a Inglaterra. Y bueno, una gran parte se queda en Francia escondido y todos estos caballeros comienzan a hacer pues una serie de actividades que a la postre vienen a derivar en lo que en la actualidad se conoce como masonería. No lo digo yo, lo dicen muchos autores, muchos escritores, muchas personas que han podido estudiar a fondo y a profundidad el tema. Y también, como ya apuntábamos un tanto adelantadamente la semana próxima pasada, pues aparecen en escena a la postre personajes como Giordano Bruno, como William Shakespeare, como Cervantes de Saavedra, Robert Fludd, etcétera, etcétera. Todos estos personajes que aparecen en la impronta de la historia como parte del movimiento Rosacruz y que también de alguna manera u otra se van convirtiendo en los caballeros de la Rosa y de la Cruz, como el Colegio Invisible, y terminarán convergiendo todos en lo que actualmente se conoce como la francmasonería o masonería, que es el nombre más usual que se le da. Estos personajes tienen una importancia capital para nosotros porque nos tenemos que remontar a la época de las cruzadas, cuando un personaje muy particular
Hugh de Payens, junto con otros 8 caballeros, van con Bernardo de Claravaux, que era un abad benedictino. Este dato hay que tenerlo muy en cuenta, era benedictino. Este personaje logra darles la regla de los benedictinos y convencen al Papa de que les dé una regla templaria en la cual pueden ellos acceder a ser los cuidadores de los peregrinos que iban a Tierra Santa. Y parece poca cosa, pero tomemos en cuenta un dato muy importante. 9 personajes para cubrir todos los terrenos de Europa a Tierra Santa. ¿No les parece un poco curioso que estos 9 caballeros tuvieran la capacidad de defender de los ladrones y de los asaltantes a todos los peregrinos que iban hasta Tierra Santa? Pues digo, eran picudos, como se dice vulgarmente, pero pues no creo que fuera para tanto. En realidad, aquí, aunque Oscar siempre se empieza a reír cuando nos remitimos nuevamente a la numerología, pues tenemos inevitablemente que volverla a tocar, porque precisamente estos 9 caballeros van a Tierra Santa. El rey Balduino les da acogida ahí en su seno y en su castillo, y los aloja en lo que serían los establos del templo. Y esos 9 personajes se van a excavar en esos establos. Ellos se van a excavar a un lugar donde se supone que había estado asentado el templo del rey Salomón. Cuando se ponen a excavar en ese lugar, por cierto, se me estaba pasando el dato, este lugar es el que les da el nombre precisamente de caballeros templarios o caballeros del templo o del temple, porque estos personajes se asientan ahí en lo que había sido el lugar del templo del rey Salomón, y se ponen a excavar en este lugar. Ojo, eran 9 caballeros y curiosamente durante 9 años no hacen la labor a la que supuestamente estaban encomendados, que era supuestamente proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, sino que se la pasan 9 años excavando en estos establos, en lo que era el templo, y 9 caballeros, 9 años, empieza la numerología de nuevo a perseguirnos. Y estos 9 caballeros, cuando se ponen a excavar en este lugar, encontraron algo. ¿Qué encontraron? Ese es el gran enigma. ¿Qué fue lo que encontraron ahí? Porque misteriosamente, a partir de que se terminan esos 9 años y terminan sus excavaciones, esos 9 caballeros regresan a Europa. El Papa les da su regla y misteriosamente todas las familias más famosas de la nobleza europea se empiezan a sumar a esta noble causa y empiezan a hacerse caballeros templarios, y empieza un auge inusitado, empieza un auge increíble. Estos personajes comienzan a tener una importancia y una relevancia increíble por toda Europa, al grado de que comienzan a tener terrenos, castillos, preceptorías. Todas las familias nobles les empiezan a ceder propiedades que después iban a ir regenteando, las iban a ir alquilando, las iban a ir rentando, e iban teniendo pingües ganancias de todo esto. Y estos personajes van haciendo una riqueza descomunal, pero no solamente eso, van precisamente a luchar a las cruzadas, y cuando van a luchar a las cruzadas empiezan a tener algo muy importante. Empiezan a hacer lo que a la postre sería la primer banca del mundo. Ellos son los primeros que hacen lo que a la postre vendría a ser un cheque. Ellos se dan cuenta de que transportar el oro de un lugar a otro era carísimo, costaba muchísimo dinero, y era
altamente peligroso. Lo que ellos comenzaron a hacer fue hacer un sistema en el que a las personas llegaban y decía, por ejemplo, yo te doy 2 lingotes de oro, aquí, de 18 quilates, y entonces ellos hacían un papel en el que ponían una encriptación, nada más para que se vayan dando cuenta de dónde vienen todos los encriptados de nuestras computadoras. Ellos encriptaban un mensaje en el que ponían decodificado que venían cuántos lingotes de oro eran los que le estaban proporcionando a la persona que lo había recibido. Se llevaban ese papel, viajaba la gente con ese papel, y si por lo que fuera les llegaban a robar ese papel, no tenían problema de que se perdiera su oro. Ya lo que les robaban era un papel, y aunque lo quisieran cobrar en otro lado, no tenía las contraseñas la persona que se los robara para poder cobrar el oro. Llegaban los peregrinos al lugar a donde tenían que llegar, llegaban con este papel, se lo entregaban en la otra preceptoría templaria, y ahí el otro caballero templario leía, le pedía el santo y seña, o la contraseña, y con esto empezaba a decodificar el papel que le habían entregado en la mano, y con esto lograba saber cuánto le tenía que dar en oro, y le daba exactamente el equivalente de lo que habían depositado en esa otra preceptoría o otros peregrinos, le daba el equivalente a sus 2 lingotes de oro. Entonces este sistema que implementaron los caballeros templarios para hacer lo que a la postre vendría a ser la moderna banca, es solamente uno de los tantos y tantos misterios que estos personajes tienen en su haber y en su historia. Otra de las cosas que tienen estos caballeros, como cosa curiosa, es que se pusieron a trabajar muy intensamente sobre la lucha, sobre las artes bélicas, para poder guerrear contra todos los personajes que los podían estar asaltando a los peregrinos en Tierra Santa. Pero más allá, fueron a guerrear, porque recuérdese que en ese tiempo la Tierra Santa estaba siendo asediada por los musulmanes, y los territorios de lo que había sido la supuesta tierra donde Jesús había vivido su historia, donde incluso se le había crucificado, pues estaba siendo prácticamente siempre gobernada y siempre estaba en disputa entre musulmanes, entre hebreos, y para acabarla de amolar, pues llegaron ahí los cristianos. Tolerancia por darle un sorbito aquí a mi café, pero ya era un poquito necesario. Entonces estos personajes están siempre ahí en disputa. Estas 3 grandes religiones siempre están ahí en disputa, guerreándose la patente de Dios. Todo mundo aseguraba que su Dios era el único y verdadero, y todos curiosamente convergen en el mismo punto y en el mismo lugar, que es la famosa Tierra Santa. Entonces estos personajes van a guerrear allá con muchos elementos y con muchas enseñanzas tácticas bélicas, y comienzan a guerrear contra los sarracenos, y empiezan a tratar de ir recuperando terreno. Los van pues arrinconando, van recuperando muchos lugares de Tierra Santa. Y una de las cosas que la historia consigna es que entraron en contacto precisamente estos personajes con los sarracenos, y empezaron particularmente con una secta que a la postre se volverá muy famosa gracias a este famoso libro de Dan Brown, aunque bueno, los historiadores serios pues, han investigado mucho acerca de ella, que ahora incluso me da risa a mí en lo personal, porque ya hay hasta videojuegos muy famosos como los Hashashins, que entran en contacto con estos personajes que después nosotros utilizamos una palabra que se llama asesino,
para señalar a alguien que mata a otra persona, porque viene de ese nombre, de esa secta de los Hashashins, que también a su vez se deriva el nombre del hashish, que es la droga con la que ellos pues sí, se drogaban, con la que ellos entraban en éxtasis. Y estos personajes, los Hashashins, tenían una cuestión muy particular, tenían una forma de trabajar bélicamente hablando de muy distinta a la que manejaban los caballeros templarios. Por ejemplo, los caballeros templarios tenían la consigna de que ellos tenían que guerrear cuerpo a cuerpo con los demás guerreros contra los que se enfrentaban. Los Hashashins tenían una cuestión muy particular. Un día, por ejemplo, hay una anécdota de cómo están durmiendo en la preceptoría y en el lugar donde tenían su campamento los caballeros templarios, y estando durmiendo el gran maestre de esa región, de repente despierta el gran maestre y encuentra un puñal de los Hashashins en su cama y un mensaje que le decía que se retiraran, porque si ellos habían sido capaces de penetrar sus filas y de estar ahí en su propia cama y que lo pudieron haber matado sin que nadie se diera cuenta, que así podían matar a todo su ejército. Es decir, los Hashashins manejaban un sistema que es intimidatorio. Ellos, en vez de pelear y matar miles de personas estando peleando cuerpo a cuerpo, lo que ellos hacían es que mandaban a un solo guerrero a que penetrara todas las filas del enemigo, se metía hasta la cama del enemigo y ahí lo asesinaban al jefe principal de sus enemigos y volvía a huir. Y con eso le daba un terror, pero un terror y un pánico impresionante a las filas de los que guerreaban contra los Hashashins, porque imagínense, si eran capaces de penetrar hasta ahí, lo que no serían capaces de hacerles, ¿no? Sin que los propios guardias del gran maestre se dieran cuenta, pues habían penetrado sus filas y les habían dejado un mensaje. A pesar de esto, los caballeros templarios pues no se intimidaron. Ellos siguieron guerreando, siguieron luchando y siguieron estando en contacto con los Hashashins. Y eso es algo de lo que la historia consigna y que es una de las cosas más interesantes y más intrigantes, porque los caballeros templarios llegó un momento en que se tuvieron admiración mutua, los Hashashins de los templarios y los templarios de los Hashashins. Empezaron a tener admiración mutua por la forma en que guerreaban cada uno. Porque recuerden que en la sesión de Cristóbal Colón habíamos comentado que los caballeros templarios eran tan bien entrenados, que eran el SWAT prácticamente de su tiempo, que ellos no podían dejar de guerrear a menos que lo superaran en número de más de 10 guerreros contra cada uno de los caballeros templarios. Eran guerreros impresionantes. Pero aquí hay otro tema que también se le escapa mucho a los historiadores, y es que los caballeros templarios fueron los primeros que irrumpen en la historia con una dualidad muy poco común. Los caballeros templarios arriban a la historia siendo una contradicción per se, porque todos los personajes de esa época o eran monjes o eran guerreros, porque si eras monje estaba prohibido que derramaras sangre, estabas consagrado a Dios, estabas consagrado a una vida ascética, estabas consagrado a una vida precisamente monástica, estabas consagrado a una vida espiritual, a una vida rústica, estabas consagrado a una vida en la que no podías darte el lujo
de tener posesiones materiales, y estabas consagrado precisamente a la meditación, a la contemplación, a una serie de ejercicios espirituales que eran todo lo contrario a ser un guerrero, a una persona que enarbolaba una espada, que se ponía una cota, una malla de cota de acero, y que tenías que matar a otras personas, y que además tenías que romper precisamente con todo lo que era la regla monástica. Pues ellos logran esa increíble dualidad y esa increíble contradicción de ser monjes y ser guerreros al mismo tiempo. Ellos pelean en nombre de Cristo para recuperar todos los lugares sagrados de Tierra Santa, con esa increíble dualidad, que de ahí después se derivarían muchas otras órdenes monástico-guerreras, como los caballeros de San Juan, los caballeros teutones, etcétera, etcétera. Pero ellos son los primeros que tienen esa dualidad y que van a estar consignados para la historia precisamente por ese tipo de detalles. Eran personajes que no fueron en absoluto comunes, y eran personajes que, con esta situación de tener una doble filiación, ser monje y ser guerrero, pues tenían un compromiso totalmente distinto al que tuviera un monje común o un guerrero común. Me voy a retrotraer un poquito porque les había dicho al principio que habían excavado durante 9 años en el templo del rey Salomón. ¿Qué fue lo que encontraron ahí? ¿Qué fue lo que descubrieron que les permitió regresar a Europa y convencer a todas las familias de los nobles para que les permitieran no solamente que los nobles les dieran tierras, les dieran dinero, les dieran rentas, les dieran castillos y les dieran gente, sino que además los propios nobles se enrolaron en las filas de los caballeros templarios para ir a defender supuestamente la cristiandad. Ese algo que descubrieron primero fue parte de su gloria y después fue parte de su ruina. Los caballeros templarios descubrieron algo muy interesante ahí, algo que todos los historiadores se han cuestionado. ¿Qué fue lo que realmente descubrieron? Hay historias ligadas a ellos como el Santo Grial, hay historias ligadas a ellos como todas las leyendas artúricas, todas las leyendas del mago Merlín, etc. La famosa historia de los caballeros de la mesa redonda, pero muy particularmente esta parte del Grial, el Santo Grial, o la Sangreal, o Sangrial, que en realidad muchos autores, Dan Brown no fue original, realmente él lo único que hizo fue fusilarse mucha de la historia de lo que otros autores ya habían investigado acerca de la posibilidad de que realmente descubrieron documentos y cosas que demostraban la continuidad de la vida terrena de Cristo aquí en esta tierra, y que vendrían a ser precisamente ese sangre real, ese santo grial, no la copa como todo el mundo se ha ido con la finta, sino realmente descubrieron que Cristo tuvo un linaje, que ese linaje sobrevivió el paso del tiempo, y que ese linaje había ido a parar justamente a Europa, y que las familias nobles de Europa eran precisamente descendientes de ese linaje cristiano, y que por eso de ahí toda esa locura y toda esa parafernalia de decir que pues ellos descienden de sangre azul, que ellos eran diferentes al común de las personas, porque ellos traían sangre real. Entonces, particularmente los descendientes de los merovingios eran los que
supuestamente, de acuerdo a lo que supuestamente encontraron los caballeros templarios ahí en el templo de Salomón, ellos eran precisamente los continuadores de este linaje sagrado. Y estos personajes, de repente, insisto, fueron el boom de Europa. De repente fueron la primer multinacional del mundo. Fueron los primeros que, sin ser propiamente un estado, eran un estado dentro de muchos estados. Es como decir ahora, es Starbucks, ¿no? No es un país, pero está invadiendo prácticamente todos los países, o un McDonald's, o cualquier otra supernacional que esté aposentada en todos los lugares, pero que además tenían muchas particularidades muy especiales. Una de las principales es que ellos no recibían órdenes ni de los reyes, ni de los nobles, ni de los gobernantes de ningún lugar. Ellos solamente obedecían directamente al Papa. Producción, me avisas cuando nos vayamos al corte, pero digo, porque me voy a estar emocionando aquí con los datos y no vaya a ser que se me vaya la onda. Pero insisto, esos personajes no le respondían absolutamente a nadie más que al Papa, y obviamente pues en orden jerárquico, la cadena de mando, desde el gran maestre de toda la orden templaria, a los maestres provinciales, y estos a su vez a sus jefes de preceptoría, etcétera. Y recuérdese un dato muy interesante también: los caballeros templarios no solamente estaban aposentados en Europa como si fueran esta multinacional, sino que también tenían otras tantas particularidades muy especiales. Por ejemplo, no se nos olvide que en aquella época los únicos que podían poseer espada eran los nobles. Y había mucha gente que había ascendido en el templarismo, que sin ser nobles lograron poseer una espada, y no eran cualquier espada, eran espadas que habían sido hechas con un proceso alquímico que tenía una ritualística muy especial. Tenía sus propias forjas para poder hacer sus espadas, sus escudos, y tenían otra particularidad muy especial: su emblema. El hecho de que tuvieran una cruz roja con un fondo blanco, que además esa cruz roja, para los que saben, es lo que se llama una cruz paté. Y esta cruz paté, cuando uno une las puntas de la cruz, se forma un octágono. Curiosamente, y para los que saben, se parece mucho a los octágonos que usan los chinos en el ¿cómo se llama? En el Feng Shui o Feng Shui, el famoso trigrama de Feng Shui. Y ahí en este símbolo de la cruz roja con el fondo blanco, para los que tienen un poquito de curiosidad, van a poder darse cuenta que no es casualidad que estos personajes, siendo los principales banqueros del mundo, habiendo creado este instrumento como es el cheque, y habiendo creado otros tantos instrumentos de la banca, cuando los desaparecen a los caballeros templarios, muchos cuando se van de fuga van a parar a Suiza. Si tienen un poquito de curiosidad, busquen la bandera de Suiza y se van a sorprender que la bandera de Suiza también extrañamente es una bandera que tiene esta cruz roja. ¿Y dónde están los bancos más famosos del mundo? O casualidad, ¿no? Están justamente en Suiza. Entonces, ahí precisamente en el seno del templarismo, pues vamos viendo todos estos datos curiosos. Absolutamente nada de lo que nuestros famosos caballeros templarios hicieron, nada estaba hecho al azar.
todo tenía una razón de ser, todo tenía una cuestión muy particular que seguir, y todo apunta a que había un plan perfectamente estructurado, como ya vimos, tan estructurado que a la postre vendría a tener reverberaciones tales como el descubrimiento de América o la fundación de los propios Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Y algo que no me parece menor para los que saben, pues como ya apuntábamos originalmente, va a redundar y va a terminar en algo muy, muy importante, como lo es la fundación de la masonería. Pues mis queridos escuchas, regresamos en unos momentos, nos vamos al corte. Producción, muchas gracias. En unos momentos regresamos. Crecer, un programa diseñado para aprender a leer todos los códigos secretos y ocultos de este mundo y esta dimensión. ¿Quieres crecer y trascender? Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana. Repetición en tearadio.online, miércoles y viernes, 7 p.m. Regresamos nuevamente aquí a TEA Radio, los oídos del universo, nuestro programa Crecer, con Oscar Navarro y Adán González. Hoy, en ausencia de nuestro querido hermano Oscar Navarro, también titular de este espacio, que por motivos personales tuvo que hacer algunas cosas de índole personal, tuvo que salir a algunos compromisos, pero aquí estamos con el gusto de siempre tratando de cubrir su espacio. Pues continuamos con estas anécdotas, con estas historias, con esta parte tan importante de la historia de la humanidad, como fue la irrupción de los caballeros templarios, los rosacruces y los masones en la historia del mundo. Como señalábamos, estos caballeros templarios, de repente, después de ser esos 9 caballeros solitarios, increíblemente se vuelven miles de caballeros templarios que traían, muchos de ellos tenían incluso su escudero, traían caballo, traían espada y traían a su escudero, y todos estos caballeros
como ya apuntábamos, iban y guerreaban supuestamente para recuperar Tierra Santa. Estos personajes hicieron tantas cosas tan importantes que comenzaron a acumular una gran riqueza y comenzaron a acumular muchas de las zonas más importantes de Europa, en las que las rentas de los terrenos, de los castillos y de todas las propiedades que poseían llegó a tal grado que lograron una fortuna enorme, al grado de que un personaje bastante siniestro que es conocido en la historia como Felipe el Hermoso, junto con un papa que él mismo impuso, el papa Bertrand de God o Clemente V, idea un plan este papa para poder hacerse con el dinero y con el tesoro de los caballeros templarios. Pero antes de llegar a esa parte vamos a hablar de otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, apuntábamos en la ocasión en que hablábamos de Cristóbal Colón, cómo la influencia de estos caballeros templarios llegó a ser de tal magnitud y de tal reverberancia en el paso del tiempo, que incluso la parte trasera de su estandarte, que se llamaba Bausan, que era una bandera negra con la cruz templaria o la cruz paté en color blanco, a la postre se vuelve escondida esa misma bandera, esa misma cruz, se vuelve a confeccionar, pero ahora igual en fondo negro y con esa cruz escondida en dos huesos en forma de aspas, en forma cruzada, dos tibias, con una calavera al centro, y que se vuelve a la postre la Jolly Roger o la bandera pirata. Esta bandera, que tenía exactamente el mismo significado y todos la entendían perfectamente en el momento que la veían, porque para los caballeros templarios esa bandera o Bausan, como se le llamaba a este blasón, significaba el terror que deberían de tener sus enemigos si se llegaban a enfrentar a ellos. Este blasón, que tiene escondidos muchísimos secretos, porque supuestamente esos 8 lados son las 8 beatitudes que enarbolan los cristianos de la antigüedad, pero que en realidad, si se dan cuenta, pues también coincide con las 8 beatitudes de Buda, ¿no? Extraña y casualmente, que tiene que ver con algo muy importante. Todos los caballeros templarios, en todos los lugares donde iban haciendo preceptorías, estas preceptorías tenían que tener justa y exactamente 8 lados. Eran octogonales. De hecho, tuve oportunidad de visitar una ahí en Italia, que se llama Castel del Monte, que también es muy famosa por toda la magia que tiene y encierra. Pero este número 8, que si ustedes se dan cuenta, lo vamos a ver replicado no solamente con los caballeros templarios, lo vamos a ver replicado en otras escuelas iniciáticas y en otras escuelas que manejan la magia, porque aunque Oscar se ría y haga berrinche a veces, pues esta numerología pues siempre nos va a perseguir, siempre nos va a estar siempre se va a estar presentando en nuestra cara para podernos decir: ponle ojo, ponle atención a esto que estás viendo aquí, porque todos los lugares en los que se asentaban los caballeros templarios, al igual que todos los lugares iniciáticos y todos los lugares importantes de la antigüedad, siempre estuvieron asentados en lugares donde corre las venas del dragón, como le llaman los chinos, o las corrientes telúricas o líneas Hartmann, como les llaman ahora los geobiólogos. Están líneas que corren por debajo de la Tierra y que tienen corrientes energéticas de la parte viva de la propia Tierra, o Gaia, como se le conoce. Estas corrientes energéticas que
si son manejadas de forma adecuada, pueden generar estados alterados de conciencia, y no solamente eso, sino que ahora se sabe que pueden levantar esa energía, se puede levantar del piso y al hacerla que choque en un cuerpo humano con la energía cósmica, no solamente produce estados alterados de conciencia, también produce cambios fisiológicos en todos y cada uno de nosotros, o lo que los antiguos conocían como la anatomía oculta del hombre, de esa que después vamos a hablar en otro programa. Ya tenemos ahí programado Oscar y el de la voz ya algunos temas que vamos a desarrollar, y entre esos está precisamente la anatomía oculta del hombre. Pero estos lugares en los que se asentaron, ellos iban haciendo que las catedrales y las preceptorías, los castillos, todos los lugares que ellos manejaban, y que ellos iban haciendo que estas energías subieran y bajaran respectivamente, las telúricas y las cósmicas, lo iban haciendo a través de todo el conocimiento que fueron adquiriendo al estar en contacto no solamente con los sarracenos, estuvieron en contacto con sufis y con otras corrientes filosóficas de allá, del Medio Oriente. Ellos fueron recogiendo y recopilando toda la información del esoterismo del Medio Oriente, y curiosamente lo fueron trayendo acá hacia Occidente, de tal manera que iban escondiendo los secretos de la geometría sagrada, de la numerología sagrada, de la cábala, del sufismo, de el islamismo esotérico. Lo fueron plasmando en las construcciones de lo que a la postre vendría a sustituir al arte románico, al arte arquitectónico románico, y vendría a formarse en un doble arco romano, o lo que se conoce como el arco ojival. En todas las preceptorías y en todos los castillos, en todas las iglesias, en todos está precisamente la impronta de la arquitectura gótica, y esta arquitectura que nos viene a recordar lo infinitesimalmente pequeños que somos ante Dios, pero como a la vez somos una escala de toda su magnificencia. Uno cuando entra a una catedral gótica, uno se sobrecoge, uno se impacta, la psique de nosotros como seres humanos es impactada de manera brutal, porque nos damos cuenta cuando nos miramos en relación a la escala de las inmensas catedrales góticas, nos damos cuenta de lo pequeñitos que somos y de la inmensidad de Dios, pero a la vez nos damos cuenta que estamos hechos, y esas iglesias también están hechas con la ciencia sagrada de la geometría, de esa geometría que solamente los iniciados dominan y manejan, que es la geometría sagrada, que está manejada con la sección áurea, que está inscrita en toda la naturaleza, está inscrita en todos los cuerpos de la naturaleza, y que no es casual que nosotros hayamos escogido este emblema para nuestro programa de Crecer, el Nautilus, porque ahí también está escondido esa sección áurea, esa medida de la divina proporción, como le llaman los geómetras. Y todo lo que hicieron, todo lo que fueron diseñando, todo lo que fueron consiguiendo, insisto, lo fueron haciendo porque esos personajes no eran cualquier personaje. Hay un lugar que es muy importante de señalar en esta saga, que es la capilla de Roslin, que esta capilla, que incluso la saca Dan Brown en la película del Código Da Vinci, en la que este actor que hace de el profesor Robert Landon, profesor que supuestamente es simbolista y que descubre supuestamente todo lo que Leonardo da Vinci, que es otro personaje que también a la postre tendrá relación con los caballeros templarios. Este personaje que
supuestamente escondió como parte de una sociedad secreta que sobrevivió a la desaparición de los caballeros templarios, va y busca y encuentra ahí parte de los secretos del templarismo, precisamente en la capilla de Roslin. Esta capilla que le perteneció a la familia, bueno, le pertenece, corrijo, hasta la fecha le pertenece a la familia de los Sinclair o Saint Clair, los Santos Clair, que esta familia, que es la poseedora de esta capilla, cuando uno entra a esta capilla, pues lo lógico es que uno pensaría que al ingresar te vas a encontrar y te vas a topar pues con cosas cristianas. Es una capilla, ¿no? Supuestamente es una capilla católica y oh sorpresa, lo que uno se encuentra ahí es que no es una capilla católica, sino que toda la capilla, absolutamente toda, está cargada de un absoluto y grandísimo simbolismo templario, Rosacruz, masónico, y que todo ese simbolismo nos va enseñando cosas muy interesantes, tales como el hecho de encontrar dos columnas, y hay una que se llama incluso la columna del aprendiz y la otra la columna del maestro. Esta columna del aprendiz, que está bellísimamente tallada, y la del maestro, que aunque está bellamente tallada, no tiene comparación con la otra columna, y que incluso hay una leyenda ahí curiosa y que les va a interesar a los masones que son investigadores de las tradiciones masónicas, porque esta historia narra que supuestamente cuando estaban construyendo la capilla de Roslin, el maestro constructor tuvo que ir a Roma a hacer algunas diligencias. Cuando va a Roma, el aprendiz se queda solo y pues echa a volar su imaginación y talla esta columna, la que se conoce como la columna del aprendiz, la talla bellísimamente, la talla de una belleza impresionante, que incluso es de tal belleza que cuando regresa su maestro de su viaje a Roma y ve la belleza de la columna, y él se siente imposibilitado de alcanzar la belleza que su propio aprendiz logró hacer con esta columna, por los celos que le dan, se molesta, toma una herramienta del arte de la construcción y mata a su propio aprendiz. Ahí tiene un simbolismo muy profundo para los masones, pero bueno, lo que quiero recoger es que lo sorprendente de este lugar es que no tiene trazas ni signos, ni mucho menos. Ahora se los han ido agregando, pero en realidad los símbolos originales que tiene esta capilla, pues en realidad no son cristianos. No hay traza ni signo que nos demuestre que esta iglesia, esta capilla, tuvo realmente signos católicos, y por el contrario, como bien apuntaba, sí tiene signos masónicos, tiene signos templarios y tiene signos de cosas pues alquímicas, esotéricas, cabalistas. Una de las cosas que por fin se pudieron demostrar y que forman parte de la investigación más seria acerca de los vínculos de los Rosacruces, los masones y los templarios, es que esta capilla le perteneció, y como insisto, le sigue perteneciendo a la familia de los Saint Clair. Esta capilla de Roslin, o sea, de la Rosa, esta capilla, que supuestamente muchas leyendas alberga en la actualidad el Santo Grial, supuestamente ahí está escondido el Santo Grial, custodiado por esta familia de los Saint Clair, como sucesores de los caballeros templarios originales, en una supuesta hermandad secreta, todavía más secreta incluso que la propia masonería, que se llama el Priorato de Sion,
Esta hermandad supuestamente fue y depositó ahí en la capilla de Roslin el Santo Grial o el último reducto del Santo Grial. Y esta capilla, como les comentaba, perteneció a un personaje en particular de los Saint-Clair, que fue gran maestre de los templarios y que después se vuelve, esta familia se vuelve los primeros grandes maestres de la masonería escocesa. Entonces, si alguien dudaba de que había una línea sucesoria de entre templarios y masones, pues no hay lugar a dudas. Ya incluso hay un dintel que está, hay una figura que está tallada en una parte de la capilla de Roslin, donde se ve claramente a un caballero templario iniciando a un masón. Los símbolos del que está iniciando es un caballero templario, tiene su atavío templario y tiene la cruz templaria, y al que está iniciando es a un maestro albañil, a un masón, como dejándonos el símbolo, la traza de que efectivamente hay una sucesión indefectiblemente directa de los caballeros templarios con los masones. Estamos a pocos minutos de terminar este programa, pero les prometemos que lo vamos a continuar con nuestro hermano Oscar. Hay muchas cosas que he reservado porque obviamente son la cereza del pastel, para que las platiquemos y las continuemos con nuestro hermano Oscar en las próximas sesiones, pero no me quiero ir sin antes decirles que esta familia de los Saint-Clair o los Sinclair, que también van a parar parte de la familia a los Estados Unidos y son parte de los padres fundadores de los Estados Unidos y se extienden hasta Canadá. Estos personajes son, insisto, a la postre quienes fundan la masonería y quienes fundan las naciones más famosas del mundo. Les voy a dar algunos nombres esotéricos de los países donde vivieron los caballeros templarios, nada más para que se den cuenta de que las casualidades no existen. Anglaterra, o la ciudad de Los Ángeles, Ángeles, Terra, ¿no? Anglaterra. Francia, o Franco, libre, que quiere decir libertad. Escocia, ¿no? Escotia. Port du Graal, ¿no? El puerto del Grial, o Portugal, y etcétera, etcétera. Todos estos lugares tienen Hispania, ¿no? Todos estos lugares tienen un nombre esotérico, tienen un nombre mágico. Por hoy les quiero agradecer a todos su presencia, les quiero agradecer particularmente a la producción que nos hizo favor de apoyarnos este día en la ausencia de Oscar. Les mandamos muchos saludos, les mandamos muchos abrazos, y pues como siempre dice Oscar, todo lo que comienza tiene que terminar. Hoy les voy a recomendar 2 libros: Conferencias esotéricas de Arnold Krumheller y Las enseñanzas secretas de todos los tiempos de Manly Palmer Hall. Ahí van a encontrar muchos de estos secretos que hemos venido platicando y que hemos compartido con ustedes en todo este tiempo. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo sábado, no lo olviden, 10 a.m. Esta semana no va a haber zona retro por algunos motivos técnicos, pero les prometemos que vamos a traer muchísimas más cosas. No se pierdan, el día de hoy a las 6 de la tarde va a haber una transmisión especial. Vamos a tener ya nuestra barra infantil. No se olviden de ver Negociando con Bestias, Zona Retro, Despierta tu Magia, Alerta Rose, y como este programa, esta barra de infantil que vamos a tener en la noche, a las 6 de la tarde, que diga, disfrútenla. Vamos a tener muchas más secciones, vamos a tener sección de salud, vamos a tener sección de finanzas, posiblemente, dicen, no me crean, pero dicen por ahí que vamos a tener algunos programas especiales con personas muy importantes del ámbito público de este país. Y pues no me resta más que agradecerles a todos, agradecerle a la producción, muchas gracias. Espero que pasen un buen fin de semana. Esto fue Crecer en TEA Radio, los oídos del universo.
Que tengan un bonito fin de semana. Saludos a todos. Esta fue una producción de Traded Artists para TEA Radio.